¿Cuáles son los riesgos de la endogamia o el incesto? ¿Es verdad que imperios enteros han caído por culpa de esta práctica? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hace aproximadamente un año se hizo viral el documental que un fotógrafo hizo sobre una peculiar familia estadounidense, los Whittaker, a la que se definió como la familia más incestuosa de Estados Unidos. La endogamia o el incesto es la reproducción entre miembros de una misma sangre. Nuestra genética trae defectos y virtudes. Cuando dos personas con diferente arco genético se juntan, los genes se complementan y esa diversidad hace que los defectos pertenecientes a una rama no necesariamente pasen a la próxima generación. Sin embargo, cuando esta diversidad no sucede y se mezclan genes de dos personas que poseen mismas deficiencias, es más probable que esos problemas pasen a la descendencia. Por tanto, mientras más avanzan las relaciones incestuosas, más probabilidades hay de que aparezcan enfermedades físicas o mentales. Teniendo esta información podemos adentrarnos mejor preparados al caso de los Whittaker. Pero no nos adelantemos. Vamos a conocer a esta familia de Virginia de un modo muy particular, con un listado de familias incestuosas que les va a demostrar cómo esta práctica tuvo un rol de vital importancia en la caída de reconocidas familias reales. Además vamos a agregar un bonus track con un relato terrorífico que inspiró también a una película muy terrorífica y bastante clásica. A ver si pueden adivinar de qué película estamos hablando y los invito ahora mismo a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Sean bienvenidos a este especial sobre familias endogámicas. Antes de comenzar quiero dejarles una pregunta a ver si la saben. Cuando hablamos de Egipto, obviamente nos acordamos de las pirámides, de los esclavos, del desierto, bueno, de todo lo que rodea un poco a toda la mitología no egipcia, pero existió un faraón muy importante que algunos tienen una imagen de él, pero su imagen real fue totalmente diferente. Una persona que nació con muchos defectos, con muchas deformidades y que tuvo que caminar apoyándose en bastones y murió muy joven. ¿Saben de qué faraón estamos hablando? Lo traigo al caso porque obviamente él fue producto de la endogamia y por eso le pasó lo que le pasó. Si saben qué faraón es el que estoy nombrando ahora, los invito a dejar su comentario aquí debajo y también los invito obviamente a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y ahora sí, sin más demoras, comencemos. Aunque no lo sepamos, la endogamia está muy relacionada con muchas historias que ya conocemos, historias relacionadas a reyes, a peleas entre familias. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la endogamia está relacionada de manera muy cercana con este personaje tan extraño que fue Rasputín? Les voy a contar. Resulta que Rasputín logró convertirse en una personalidad gracias a que con sus métodos poco convencionales logró mantener con vida al hijo del zar Nicolás. Con esa acción se ganó el respeto y la admiración de los miembros de la familia, cosa que lo volvería un colaborador constante del poder. La pregunta es, ¿qué le pasaba al hijo del zar, el zarevich Alexei, que necesitaba atención constante? El joven padecía hemofilia, una dolencia que impide la correcta coagulación de la sangre y que, según su gravedad, puede ocasionar la muerte por desangramiento a causa de un simple corte. Esta condición había afectado a parte de los hermanos de Alexei, incluso llevándolos a la tumba. Se trataba de una enfermedad genética heredada por culpa del incesto en su familia. Sí, sus padres pertenecían a un mismo árbol genealógico, lo que hizo que sus descendientes, en especial Alexei, tuvieran muchos problemas de salud. Sin embargo, los Romanov no fueron la única familia real debilitada por los defectos genéticos provocados por el constante matrimonio entre parientes cercanos. En otros casos, la endogamia llegaría a ser la destructora de clanes completos. La casa de los Habsburgo en España es otro gran ejemplo de esto. Caso número 4. Los Habsburgo. Con la idea de perpetuarse en el poder, reyes de antaño tuvieron un para nada inteligente plan: promulgar la reproducción entre miembros de la misma familia. El objetivo: no tener que pasar el trono de manos y crear una sangre pura. Nada más alejado de la realidad.
Estudiosos del arte y de la historia coinciden en que hay un detalle particular que sirve como clara evidencia de la decadencia física e intelectual que los Habsburgo sufrieron a lo largo de los años: los retratos familiares. En estos retratos puede apreciarse cómo los miembros de esta familia poseían características muy especiales, incluso deformaciones, que eran producto de esta información genética que iba malformándose generación a generación. Se sabría luego que 9 de cada 11 matrimonios de los Habsburgo fueron entre familiares cercanos y que, más allá de las especulaciones que hubo sobre su caída, lo cierto es que los Habsburgo no estaban capacitados para ocupar un trono. El último integrante de la familia fue Carlos II. Su incapacidad para poder comunicarse o razonar y su esterilidad crónica fueron las consecuencias de años de matrimonios endogámicos. Su muerte significó el final de aquella dinastía cuyo paso alteró para siempre el curso de los acontecimientos en Europa. Luego de estos antecedentes, la endogamia empezó a estudiarse con mayor detenimiento y dejó de ser un hábito recomendable. Eso no significó, sin embargo, que años después no siguieran existiendo casos aislados. Casos que quedarían en evidencia por las extrañas consecuencias que caerían sobre sus víctimas. Consecuencias como, por ejemplo, una inusitada piel azul. Caso número 3. La familia Fugate. Esta historia comienza en el año 1958, o al menos, esa fue la época en la que todo salió a la luz. La verdad es que todo había empezado mucho antes. Ese día de finales de los años 50 hubo un desconcierto generalizado en la sala de espera del Hospital Universitario de Kentucky en Washington, D.C. Caía la tarde cuando un hombre llamado Luke Combs entró agitado de emergencias. Estaba transpirado, se lo notaba nervioso y movía los brazos de un lado a otro mientras gritaba. Quería ayuda para su señora, que estaba a punto de parir. A pesar de que el personal del lugar estaba familiarizado con situaciones que requerían de una rápida acción, tardaron un rato en prestar atención a lo que Luke decía. El hombre, de hecho, tuvo que repetirles un par de veces sus necesidades. Quienes lo estaban viendo no podían dar crédito a sus ojos. La piel de Luke era completamente azul y eso no parecía pintura. Mirarlo era tan impactante que muchos de los allí presentes aseguraron que con solo observar al sujeto se sentía una especie de mareo. A fuerza de voluntad e insistencia, Luke logró sacar a los recepcionistas del trance y cuando por fin su mujer fue trasladada en una camilla, se dejó caer en un banco agotado. Mientras tomaba aire de modo profundo, un médico se acercó hacia él. Le dijo sin rodeos que necesitaba hacerle algunos estudios. Luke le sostuvo la mirada por un rato. Sabía que el color de su piel no era normal y es por eso que no trataba a menudo con otras personas. Con algo de resignación dejó que le extrajeran sangre y que lo pasearan por una serie de aparatos que no terminó de entender qué se suponía que hacían. Los análisis de sangre que se le realizaron a Combs confirmaron una anomalía. El hombre azul, como se lo conoció cuando su caso llegó a la prensa, padecía de una enfermedad hereditaria muy poco frecuente llamada metahemoglobinemia. Este trastorno genera en quienes lo padecen esa extraña coloración similar a la de los estados de hipotermia. ¿Y por qué razón? Porque se trata de un trastorno que hace que la hemoglobina no pueda liberar oxígeno de manera efectiva en los tejidos corporales. Pero si tenía razón significaba que Luke no era el único con esta condición. Luke les contó que efectivamente la enfermedad había sido transmitida por sus antepasados. Cuando vio que los médicos no terminaban de entender, se propuso contarles una historia. Una historia que nunca había contado a nadie, una historia que se remontaba a 1820. Resulta que en ese año el patriarca del clan, Martin Fugate, se había casado con Elizabeth Smith, una joven de la zona. Luego se habían juntos mudado a Troublesome Creek, una ciudad bastante despoblada de Kentucky, en los montes Apalaches. El matrimonio había tenido 7 hijos, de esos 7, 3 habían nacido con piel azul. Esta condición hizo que sus pocos vecinos los miraran como fenómenos de circo. Martin y Elizabeth no sabían que el color de piel inusual de sus hijos era parte de un gen recesivo que ambos compartían en su ADN. Era una rareza, claro, pero con una apertura reproductiva, el problema no tenía por qué perdurar en la descendencia. La pregunta es, ¿por qué el tono azul había llegado hasta Luke? Simple. Cansados de ser señalados en la calle, los Fugate se habían aislado más y más. Con el tiempo, esto derivó
en que perdieran contacto con el mundo exterior. Los 7 hermanos comenzaron a tener relaciones entre ellos y la piel azul de a poco se fue multiplicando en esta familia. Para ese entonces se corría el rumor, como si se tratara de una leyenda urbana, de que unas personas azules vivían en las montañas. Luego de que Luke contara esto, se comprobó que más de un centenar de personas de la familia todavía tenían la piel de ese color. Una vez la endogamia se terminó y la familia comenzó a abrirse, la alteración genética desapareció, dejando a Kentucky sin sus famosos hombres azules. Esta historia tiene un final feliz, pero la que viene ahora es un tanto más truculenta. Caso número 2. La familia Colt. Este caso transcurrió en Australia y conmocionó al mundo en el año 2012. El horror fue descubierto cuando un grupo de policías fue alertado por un precario asentamiento que había en un campo aislado ubicado en la zona rural de Victoria, en Nueva Gales del Sur. Según las denuncias, había carpas y un grupo de niños estaban viviendo en situaciones insalubres. Los oficiales fueron hacia el lugar con trabajadores sociales. Sabían que encontrarían un panorama desalentador, pero nada los preparó para lo que encontraron en las tierras que habían sido tomadas por Tom Colt y su clan. Los recién llegados se toparon con que allí había unos 30 adultos en situación de marginalidad extrema y una docena de niños prácticamente en situación de abandono, algunos de ellos con deformidades y discapacidades. Según quedaría registrado en las actas, se notaba que los pequeños nunca habían visto una persona fuera de su círculo íntimo, apenas sabían hablar, hacían sus necesidades en la naturaleza, no conocían los cepillos de dientes y se lavaban con un balde de agua que ya estaba espesa de tan sucia. Era evidente que no estaban escolarizados y que al menos 7 de ellos tenían dificultades cognitivas graves. En el lugar abundaban las bolsas de basura. Había un olor nauseabundo y la conexión eléctrica era precaria y amenazaba con generar alguna clase de fatal accidente. Inmediatamente los adultos fueron encarcelados e interrogados. Se descubrió que muchos de ellos tenían fuertes deficiencias y pudo corroborarse también el origen de todo el horror. Tom Colt había tenido más de 10 hijos con su mujer June. Luego había abusado de sus hijas, quienes habían tenido más hijos, quienes más adelante empezaron a relacionarse entre sus propios hermanos y hermanas. Los Colt eran manipulados por Tom, que había creado una especie de secta con más de 38 integrantes que llevaban sus mismos genes. Pero hay que aclarar que para cuando todo esto se supo, Tom Colt ya llevaba 3 años muerto. Toda la evidencia apunta a una relación incestuosa intrageneracional y de abuso intrafamiliar incuestionable, expresó el fallo de una corte de menores que trató el caso. En el mismo fallo se dejó constancia de que no existía posibilidad real de devolver a ninguno de los chicos a sus padres. El esquema que armó la justicia australiana muestra que había 4 generaciones de incesto que convivían juntas, entre los que había 14 menores de edad que eran bisnietos y nietos de Tom Colt. 8 integrantes de la familia Colt fueron procesados por incesto, abuso infantil, indecencia contra un niño y perjurio. Sin embargo, de los 80 cargos presentados, casi ninguno prosperó y al día de la fecha, solo 4 Colt permanecen tras las rejas. Algunos de los niños se encuentran actualmente con familias de acogida, mientras que otros asisten a programas de tratamiento psicológico. Según constan algunos informes, hay una posibilidad de que otros miembros de la familia Colt se hayan escapado de la redada policial que los detuvo y estén desde ese año fugitivos por Estados Unidos, aún viviendo en una comunidad cerrada y reproduciéndose entre ellos. Según algunos testimonios no oficiales, trabajarían en shows de freaks. Y si hablamos de freaks, es necesario volver a Mark Laita y los Whittaker. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Caso número 1. Los Whittaker. Mark Laita es un productor y fotógrafo estadounidense y uno de sus proyectos contempla retratar a personas de diferentes estratos sociales, diferentes oficios y con diversos rasgos distintivos. Lo que arrancó con una búsqueda de freaks terminó en un muestrario de la diversidad de seres humanos con los que uno puede encontrarse. Seres humanos que desde el exterior ya de por sí son diferentes y que muchas veces representan a su entorno con sus modos, gestos o atuendos. La idea de este proyecto era mostrar cómo los retratos son capaces de dar cuenta de mucho más que las particularidades de un rostro. Fue entonces cuando un oficial de policía que conocía de su labor se contactó con él y le dijo que debía viajar a West Virginia, más precisamente a un pueblo llamado Odd. Había allí, según el agente, unas personas cuya historia quizás les resultara interesante.
Le remarcó que era necesario que llevara la cámara porque iba a ver cosas difíciles de creer. Por supuesto que Laita se entregó a la curiosidad y siguió las instrucciones que le dio aquel oficial. Así, se metió en un camino rural y llegó hasta una pequeña comunidad. El uniformado le había dado una dirección exacta y un apellido: la familia Whittaker. Podemos afirmar que las cosas no comenzaron de la mejor manera. Cuando Laita se acercaba a la casa indicada, pudo ver que algo raro pasaba en la misma. Parecía que allí había un hombre que se comunicaba nada más y nada menos que con ladridos. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarse qué estaba pasando, un vecino lo increpó con un arma y le dijo que dejara tranquilos a los Whittaker. Laita tuvo que insistirle para que el otro le creyera que no tenía malas intenciones. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de explicarse, pudo ver que de la casa de la discordia salían unos hombres que claramente poseían deformaciones físicas. Los mismos parecían enojados y aunque balbuceaban, quedaba en claro el mensaje que profesaban: no estaban contentos con la presencia del fotógrafo. Laita tuvo que irse en esa ocasión, pero no tardó en descubrir la razón por la que la familia era tan violenta. Estaban cansados de que las personas fueran a su puerta para burlarse de sus condiciones. ¿A qué se debían estas condiciones? Bueno, eso quiso saber Laita, pero nadie le pudo contestar. De un modo o de otro, el hombre se obsesionó con estas personas y las volvió a visitar, esta vez escoltado por la policía. Se había enterado que hacía poco un miembro del clan había muerto. Le propuso entonces a la familia sacarle fotos para decorar el funeral del pariente fallecido. A los otros les costó entenderlo, pero cuando lo hicieron, empezó a dejar de haber tanta tensión entre todos. Después de esa primera visita, Laita mantuvo una relación fluida con los Whittaker, que con el tiempo solo acrecentaron su confianza hacia él. Así llegó Inbred Family, The Whittakers, un documental que Laita estrenaría sobre los Whittaker en su canal de YouTube. En esa cinta se pudo conocer a 4 miembros de los Whittaker: Betty, Lorraine, Ray y su primo Timmy. Un año después del estreno, en 2021, Betty le contó al cineasta que sus padres efectivamente estaban relacionados, es decir, eran primos hermanos dobles. Luego de esta confesión no hubo dudas. Las anomalías tanto mentales como físicas en la familia se debían en gran parte a este incesto. Es verdad que algunos miraron la obra de Laita con morbo, buscando encontrar engendros en esas personas. El resto de los que vieron el documental quedaron impactados por el estado de precariedad en el que debía desenvolverse esta familia. Y así fue como llegaron las donaciones públicas que ayudaron a mejorar la realidad en la que vivían. Este mecanismo colaborativo generó que la casa de los Whittaker fuera mejorada. Laita registró todas estas mejoras. Sigue en constante contacto con estos sujetos y se encarga de que la plata que reciban pueda ser bien administrada para darles una mejor calidad de vida. La historia fue tomada con ambigüedad. En lugar de alegrarse porque el trabajo de este artista significó un beneficio para la familia, muchos se decepcionaron al comprobar que las víctimas del incesto no eran unos depravados con incontrolable sed asesina. La pregunta es, ¿por qué tenemos formado de manera colectiva este preconcepto de que las familias endogámicas son todas monstruosas y violentas? ¿De dónde viene esto? Bueno, para responder esto tenemos que remontarnos a una serie de ficciones que siempre se encargaron de mostrar el incesto como generador de psicópatas. Sin ir más lejos, Wes Craven, creador de Freddy Krueger, estrenó en 1977 una película llamada Las colinas tienen ojos, en las que personas de un mismo árbol genealógico que se reproducían entre sí mataban gente para luego comerla. Lo que pocos saben es que esto está basado en una historia real. ¿Preparados para este bonus track terrorífico? Este extra solo para valientes tiene su génesis entre 1550 y 1600. Se supone que en algún momento de estos años nació en Escocia un niño llamado Sweeney Binney. Sweeney era parte de una familia pobre y aunque de pequeño se caracterizaba por llevar siempre una gran sonrisa, de grande sería recordado como un terrible monstruo. El niño no tardó en aprender por una temprana necesidad el oficio de su familia. Muy de joven ya era reconocido como un colocador de techos y cavador de zanjas. No hay que aclarar que para esa época estos eran trabajos que requerían de gran esfuerzo físico y estaban por demás precarizados. Generalmente eran realizados por personas de clase baja que se sometían a un encubierto esclavismo por parte de las familias adineradas.
Entendiendo lo desafortunado de toda esta situación, Sweeney no se mostró muy entusiasmado por el futuro que le esperaba. Por eso decidió escaparse de su hogar con su compañera, dispuesto a forjarse un destino en otro sitio. Sweeney era mal visto por su constante disconformidad y su poco interés por dejarse explotar. La mujer con la cual se escapó no tenía mejor reputación. Era conocida como Agnes la Negra y no se sabe bien por qué muchos aseguraban que era una bruja. Tampoco sabemos cómo fue que ambos terminaron luego de semanas de vagabundear, instalándose en una cueva de la localidad costera de Galloway. Lo que sí sabemos es que esto se sabría después. Para la gente, Sweeney y Agnes habían simplemente desaparecido del mapa, y nada se supo de la pareja hasta unos cuantos años después, cuando se conociera una escena digna de una pesadilla. Según se sabe, el hombre y la mujer habían llegado a enloquecer por la soledad y por el hambre. Un día habían salido de su cueva y habían matado a un viajero para alimentarse de él. A ese viajero desaparecido pronto le siguieron otros. Por esos años se empezó a correr la leyenda de que los incautos eran arrastrados por las fuerzas del más allá cuando se internaban en caminos prohibidos. Una historia que le dio a Sweeney y su mujer una pantalla tras la que esconder sus crímenes. Cuando el número de desaparecidos no se detuvo con el pasar de los meses, la alarma dio lugar a una histeria colectiva. Algunos registros de la época hablan de más de 1000 personas de las que se habría perdido el rastro. Al menos hasta 25 años después de que todo comenzara. Fue en ese momento cuando un hombre acudió a las autoridades ensangrentado, golpeado y con su ropa hecha jirones. Con un hilo de voz le dijo a los oficiales de turno que una pareja lo había atacado en un camino, a él y a su compañera. Luego de reducirlos, los había llevado a una cueva. Él había logrado escapar, pero había visto cómo comenzaban a comer a su mujer. Los oficiales supieron que esa era la pista que siempre habían estado esperando, e inmediatamente se movieron 400 hombres uniformados al mencionado escondite. Lo que encontrarían los dejaría paralizados. Efectivamente había una cueva y el cadáver de una mujer, pero los victimarios no eran solo una pareja. El clan era de unas 50 personas. Sweeney y Agnes habían tenido hijos, y luego habían tenido hijos con sus hijos. El resultado, un séquito de personas con deficiencias intelectuales notables y una explícita violencia que se manejaban como animales. Todos vivían en estado salvaje, rodeados de restos humanos en descomposición. Sweeney Bean y su familia fueron forzados a excavar tumbas para las víctimas y tras declararlos culpables de múltiples asesinatos, canibalismo, blasfemia y otros muchos crímenes, se los ejecutó. La historia es terrible y aún hoy en día se discute la veracidad de la misma. Si bien muchos coinciden en que hay registros de época que sustentan todo el relato, tantos otros argumentan que quizás estemos frente a una noticia falsa que tenía un claro propósito: difamar a los candidatos escoceses al trono de Inglaterra. ¿Qué creen ustedes de esta historia, farsa o realidad? De lo que no hay dudas es que existió un famoso faraón egipcio al cual la endogamia le trajo muchos problemas. ¿Recuerdan la pregunta del comienzo? Bueno, llegó el momento de responderla. La mayoría de nosotros escuchó hablar en algún momento de Tutankamón. Algunos conocen su historia completa, lo que significó para su dinastía y su legado. Otros lo conocen por la supuesta maldición que se despertó cuando un grupo de arqueólogos se toparon con su momia. Como sea, Tutankamón siempre fue sinónimo de un gran poderío, y hoy sabemos que las cosas no fueron tan así. Tutankamón llegó al trono siendo muy pequeño y murió, según algunos investigadores, en 1324 a.C. a los 19 años. Esos 19 años los habría pasado sufriendo de las más variadas dolencias. Cuando se hallaron bastones entre sus pertenencias y se vio que sufría malformaciones en el pie y en la columna vertebral, se especuló mucho sobre qué mal habría sufrido. Si bien se descubrió que la malaria tropical había acabado con sus días, muchos estudios se preguntaron si el mítico faraón sufriría de ginecomastia, síndrome de Marfan, herencia recesiva ligada al cromosoma X de Wilson-Turner, síndrome de Froelich, síndrome de Klinefelter, síndrome de insensibilidad a los andrógenos o algo similar. Y como si esto fuera poco, en enero de 2005 se realizó una tomografía axial computarizada de la momia de Tutankamón y los resultados mostraron que tenía un caso leve de paladar hendido y posiblemente un caso también leve de escoliosis.
Esta suma de factores terminó de demostrar que la explicación más lógica para sus males era el hecho de que sus padres eran parte del mismo árbol genealógico. Se sabe por los fetos hallados en su tumba que tuvo 2 hijos que nacieron muertos. Sí, dicho esto es fácil llegar a la siguiente conclusión. La endogamia fue parte crucial de la caída de la dinastía más poderosa del Nuevo Reino. Como queda claro luego de todo lo expuesto, cuando una población pequeña permanece aislada, por error o por elección, durante demasiado tiempo, la pérdida de diversidad genética hace que se amplifiquen las peculiaridades genéticas. Peculiaridades que en la mayoría de los casos solo disminuyen la capacidad evolutiva y de subsistencia de los involucrados. Más allá de nuestra educación cultural, hay muchos países donde el incesto no es ilegal. Hay países en los que incluso se fomenta la relación entre primos. En otros países se permite la relación entre algunos familiares, pero no se acepta el matrimonio entre ambos, por ejemplo. Ahora sabemos que la endogamia no genera necesariamente asesinos, pero sabemos que su práctica desenfrenada ha traído grandes cambios en la humanidad. Muchos sostienen que fue esto lo que hizo que en el último tiempo el incesto se haya demonizado y vuelto tabú. Y es que más allá de nuestra evolución, muchas veces los humanos optamos por el camino más corto y creemos que es mejor generar un miedo que dar un argumento consistente. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado este especial de familias endogámicas, algo diferente a lo que siempre traemos. Me estuvieron comentando diferentes casos, me pedían, entonces dije, ¿qué pasa si en vez de hacer diferentes videos, hacemos uno solo condensando todos los casos? Así que espero que les haya gustado. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros de Clan Mephisto que aparecen aquí al costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Si querés que tu nombre aparezca o si querés colaborar con el canal y tener acceso a videos sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente hay que tocar el botón que dice unirse aquí debajo. Los invito a dejar su like, suscribirse y dejar recomendaciones para futuros videos. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en la próxima. Adiós.